Vamos a empezar. A ver, sumando personas. Hoy tenemos como invitados al maestro Roberto Vélez de la James, que es el director del programa de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Él ya nos había echado la mano apoyar el programa de radio con este mismo título y invitamos porque creíamos que era pertinente hablar del tema desde el enfoque que ellos han establecido, ¿no? Y que llegan a una serie de conclusiones que para el comité académico del seminario les pareció atractivo y pertinente exponerlo en el seminario. Roberto, ya sabes más o menos para el formato, ¿no? Donde tú tienes una hora de cuarto de 20 manejas el tiempo y se van sumando los profesores y los estudiantes del sistema de universidad abierta y después pasamos a las preguntas y respuestas. Adelante, Roberto, gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Siempre es un gusto venir a hablar. Y veníamos en la escalera hablando de eso y de... Yo desafortunadamente no estudié en la UNAM, pero por fortuna tuve compañeros de la UNAM y profesores de la UNAM que me formaron en el Colegio de México. Hace, ¿qué habrá sido? 3 meses, tuvimos un primer contacto con Rafael, nos invitaron al programa de radio y ahí tuvimos una primera charla sobre el tema de movilidad social. Este tema de movilidad social yo lo empecé a trabajar hacia finales del año 2009, cuando en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias me invitaron a coordinar este programa, que en ese momento era un proyecto, no era un programa permanente, y era un proyecto que se sostenía en un levantamiento nacional que se había hecho en el año 2005-2006, una encuesta nacional sobre movilidad social, que la principal característica con relación, digamos, al tipo de fuentes convencionales que nos encontramos en IIG, todo este tipo de encuestas, tiene un componente más que es la batería de preguntas retrospectivas. Es decir, básicamente uno va a los hogares de México y les pregunta sobre su situación socioeconómica actual, pero también sobre su situación socioeconómica de origen. Y digamos, por razones que se encuentran en la literatura, sobre todo sociológica, cuando se hace este análisis retrospectivo a los adultos les preguntan sobre su situación socioeconómica cuando ellos tenían 14 años. Es decir, es un momento en el tiempo donde la probabilidad de que la realización socioeconómica de su hogar de origen esté, digamos, nos dé una buena foto de cómo era la situación en ese momento, es más o menos cercana a la realidad. Ahora, cuando hacemos este tipo de levantamientos, obviamente no necesariamente lo mejor es preguntarle a la gente sobre el ingreso de origen, ¿no? Es decir, cuánto ganaban tus papás cuando tenías 14 años. Pues podemos tener ahí mucho ruido, ¿no? en las respuestas, muchos sesgos, de por sí hay sesgos, podemos pensar en sesgos tipo memoria, ¿no? Si estamos entrevistando gente entre 25 y 64 años, el sesgo de memoria puede ser distinto entre los de 25 y 64 años, ¿no? Pero digamos, lo que uno intenta es preguntarle cuestiones que es muy difícil de olvidar, cosas tan simples como si había piso de tierra o no en tu casa, o si tu casa tenía techo o no tenía techo, o si había baño o no había baño, ¿no? Ese tipo de preguntas que sabemos como economistas luego nos sirven para poder construir indicadores o aproximaciones de ingreso permanente o al menos de datos sobre acumulación de activos en los hogares, ¿no? Y entonces nos empieza a reflejar la condición socioeconómica de origen de las personas, y esa misma batería de preguntas se les hace en la situación contemporánea. En la situación contemporánea sí se les pregunta el ingreso, pero no es una encuesta diseñada para recabar información
sobre ingreso, entonces no, son dos preguntas sobre ingreso. Entonces, digamos, tampoco hay mucho control sobre la calidad de ingreso. Y ahí lo que hicimos después de esta encuesta de 2005-2006 fue tomar la batería de esa encuesta y desarrollar un nuevo cuestionario que toma como base esa encuesta y hicimos un levantamiento en 2011. Y la única diferencia, la diferencia más significativa entre los dos levantamientos es que por razones de usos y costumbres en el área, sobre todo sociológica, las encuestas sobre movilidad social se aplican a jefes de hogar, ¿no? Jefes de hogar que normalmente son hombres, comúnmente son hombres. Pero nosotros, después de hacer análisis de 2006, nos quedamos con esa pregunta de, bueno, pero ¿y las mujeres qué? ¿No? ¿Qué está pasando en los procesos de movilidad de las mujeres? Y entonces, en el levantamiento de 2011 decidimos ampliar la muestra y obtener representatividad no solo para el subestrato de hombres jefes de hogar, sino para 4 subestratos, que son hombres jefes, hombres no jefes, mujeres jefas y mujeres no jefas, ¿no? Entonces allí podemos empezar a hacer comparaciones entre estos subestratos. La que sigue, por favor. Y la tarea que nos dimos fue, digamos, lo que estamos buscando en el Centro de Nuestras Iglesias es establecer movilidad social, que el tema de movilidad social se establezca en la agenda, tanto pública como en el imaginario de la población, porque consideramos que es un tema que no únicamente es complementario a temas de pobreza y desigualdad, sino que es un tema que nos abre un panorama distinto y que nos permite profundizar en los problemas estructurales que estamos enfrentando en el país. Una de las grandes ventajas que tenemos cuando hacemos análisis de movilidad social es que eliminamos el componente de anonimato, es decir, sabemos quién es quién. O sea, cuando viene Coneval y nos da el dato de pobreza, nos dice, tenemos 50 millones de pobres, pero nosotros sabemos que hay cambios de composición en la pobreza, o no sabemos si hay cambios de composición en la pobreza, sabemos si siempre son los mismos, o hay unos que salen y otros que entran, o qué está pasando ahí, cuál es la dinámica, ¿no? Y el análisis de movilidad social, haciendo uso de este tipo de información, nos permite empezar a observar quién es quién. En este caso, por la manera en que nosotros construimos la encuesta, lo que nos permite es eliminar el anonimato en términos de orígenes y destinos. Es decir, sabemos quiénes son nuestros padres, caracterizados en términos socioeconómicos, y sabemos cómo está acabando la población contemporánea en términos de características socioeconómicas. Y entonces podemos hacer comparaciones en términos de las posiciones que están ocupando nuestros padres versus nosotros, y podemos observar entonces si existe alguna correlación entre la posición de origen y la posición de destino. Entonces, cuando llego a este tipo de presentaciones, siempre me gusta comenzar con algo que nos deje claro a qué nos referimos cuando hablamos de movilidad social. Y cuando estábamos elaborando el informe de movilidad social que aquí tiene Rafael, que publicamos en el 2011, que publicamos en el 2013 con base en los resultados de la encuesta de 2011, y que lo pueden encontrar en la página del Centro de Estudios de Nuestras Iglesias, cuando estábamos escribiendo la introducción decimos, bueno, ¿esto cómo lo motivamos? Y dado los resultados que habíamos encontrado y dada la ventaja que teníamos de contar con información también sobre mujeres, entonces pues yo recordaba que en algún momento de mi juventud, a los 16, 17, 18 años, había leído la novela de Laura Esquivel, ¿no? De Como agua para chocolate. Y entonces yo creo que la mayoría de los que estamos acá recordamos esa historia. Si no tuvimos la oportunidad de leerla, a lo mejor tuvimos la oportunidad de ver la película, y si no, pues siempre la ventaja es que siempre tenemos la oportunidad de ir con la novela y leerla, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo que la lean, pero yo la tomé para contextualizar, digamos, para entender de mejor manera a qué nos referimos con movilidad o movilidad social. Entonces, si ustedes recuerdan la novela, cuando ve la novela, en el primer capítulo, la protagonista principal se llama Tita, y gran parte de la novela, al menos de esa parte de la novela, se desarrolla en la cocina de la casa, ¿no? Digamos, todo gira en torno a la cocina de la casa, y yo creo que muchos de nosotros
al menos cuando éramos niños y recordamos a la abuela, la gran parte del tiempo de la vida en la casa giraba en torno a la cocina. Entonces, el asunto está en que se está esperando una visita en la casa, es decir, va a llegar no está invitado, es un hombre que va a ir a la casa a hablar con los padres de Tita porque va a pedir su mano, se quiere casar con ella. Y la madre se da cuenta de esto y entonces hay una discusión, ¿no? Y le deja muy claro por qué no se puede casar con ella. Y entonces tomamos este extracto de la novela, ¿no? Y se los voy a leer y como pueden ver ahí se los voy a leer, pero tenemos algunas palabras resaltadas. Entonces dice: sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Es decir, ahí el primer tema es que es una mujer, ¿no? Entonces Tita bajó la cabeza y con la misma fuerza con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino. Es decir, estaba predestinada, ¿no? Es decir, su origen o el accidente de cuna, el hecho de ser mujer y ser la más pequeña, definía su destino, ¿okay? Determinaba su destino. Entonces, y desde ese momento supieron ella y la mesa de la cocina, que no podían modificar ni tantito, es decir, no se va a mover nada. Todo se queda aquí. La dirección de estas fuerzas desconocidas porque, digamos eso, ¿dónde está el manual que dice que por ser mujer y ser más pequeña me toca eso? Hay un manual convencional que es lo que está haciendo eso, ¿no? Pero para ellas son fuerzas desconocidas, que las obligaban a la una a compartir con Tita su sino, recibiendo sus amargas lágrimas desde el momento en que nació, y a la otra a asumir esta absurda determinación, ¿no? Ahí digamos, se califica la determinación como absurda, ¿no? Desde la perspectiva de Tita. Entonces, ¿qué pasa con Tita? Que su origen, condición de mujer y de más pequeña, determinó su destino. No puede cambiar, ¿sí? Eso es un ejemplo, digamos. Ya luego leen la novela y van a ver que la vida no es tan simple como una absurda determinación como esta, pero en ese momento, pues, el hecho de ser quien es está determinando quién va a ser en el futuro, ¿no? El hecho de ser mujer y ser la más pequeña está determinando qué va a ser de su vida en términos de realización, en este caso personal, ¿no? Porque estamos hablando de casamiento. Y entonces eso, cuando pensamos en términos de movilidad social, pues lo podemos entender muy bien, es decir, qué opciones o qué oportunidades tuvo Tita en la vida para hacer algo, ¿no? Pues pocas, dado esto, ¿no? En ese sentido, si esto se hubiera dado como arranca la novela, Tita sería un ejemplo de inmovilidad, y sería un ejemplo de inmovilidad, sería un ejemplo de persistencia, y dadas las características, pues, de persistencia, dependiendo de la dimensión en que ustedes quieran utilizar, yo diría que es un caso de persistencia en el extremo inferior de la distribución, ¿sí? Es decir, la vida de su madre se da en la cocina, su vida se da en la cocina, y de ahí no va a salir, ¿okay? La que sigue, por favor. Entonces, lo que quiero hablar con ustedes hoy, me voy a centrar en estos 4 temas. Primero, un análisis conceptual sobre lo que es movilidad social. Luego, brevemente, contarles cómo estamos en términos de movilidad social intergeneracional en México. Y luego voy a regresar a este tema de mujeres, porque gracias a la encuesta podemos hacer este análisis sobre movilidad social comparando hombres y mujeres. Y en particular me voy a concentrar en un artículo de investigación que elaboré con un colega del Colegio de México, Raimundo Campos Vázquez, sobre formación de preferencias y modelos de rol en el hogar, ¿sí? Y voy a terminar nada más con, ahí van a ver un pegote al final, que es simplemente mostrarles qué es lo que estamos proponiendo desde el CEI en términos muy generales, con relación a acciones de política pública, no por el lado de la demanda, sino principalmente por el lado de la oferta, lo que no quiere decir que no tengamos que llevar a cabo acciones de política por el lado de la demanda. La que sigue, por favor.
Entonces, movilidad social, ¿a qué se refiere? Entonces, siempre escuchamos esto de igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, si vamos a la literatura y por ejemplo, vamos a esto que plantean Nunn y Spaak, dice que la igualdad de oportunidades es, la recompensa obtenida debe depender únicamente del talento y el esfuerzo de las personas, ¿no? Que no haya otros factores ahí que determinen hacia dónde vamos, ¿no? Y movilidad social, a fin de cuentas, es, digamos, en términos no de la igualdad desde el punto de arranque, sino en términos de la realización de esa igualdad de oportunidades. Entonces, si encontramos una sociedad que es móvil o fluida en términos de estratos socioeconómicos, decimos que la desigualdad de oportunidades es relativamente baja. Si vamos a una sociedad donde la condición de origen persiste, es decir, el status quo persiste, es porque no se está dando movilidad social, no se está realizando, y eso se dice que no se está dando porque la igualdad de oportunidades no existe. Es decir, hay una alta desigualdad de oportunidades, lo que hace que básicamente el origen esté determinando el destino de la población. Y cuando hablamos de origen, no solo estamos hablando de condición socioeconómica. El caso de Tita es muy representativo, es decir, no es una condición socioeconómica, sino que es una característica personal, es decir, que es mujer, ¿no? Entonces, lo que se plantea es que no solo la condición socioeconómica de origen, sino las características personales no deberían ser determinantes. Digamos, características personales me refiero a características físicas, al hecho de ser hombre o mujer, o el hecho de tener ciertas preferencias sexuales. Eso no debería estar determinando la variedad de oportunidades a las cuales yo puedo acceder, ¿no? Y cuando vamos también a la literatura y analizamos el tema de movilidad social, encontramos una correlación negativa. Digamos, la regularidad en la evidencia empírica nos muestra una correlación negativa entre movilidad y desigualdad. Es decir, a mayor desigualdad en términos de realización socioeconómica, hay menores niveles de movilidad social. Y eso se puede entender muy fácilmente. ¿Sí? El tema de movilidad social es como un juego de las sillas, ¿no? en cierto aspecto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 filas, ¿no? Y qué tan lejos están las filas. Es decir, si yo nací aquí donde está nuestra compañera, qué tan fácil es que yo me mueva a cualquiera de las demás filas, a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Entonces vamos a pensar que es una sociedad donde la desigualdad es alta. Entonces, si la desigualdad es alta, entonces, digamos, las filas están más separadas, ¿sí? Entonces vamos a pensar que es una carrera o una caminata y que tenemos que caminar a la siguiente fila. ¿Cuántos pasos tenemos que dar para alcanzar la siguiente fila? ¿O cuántos pasos tienen que dar los que nacen en la segunda fila para alcanzar la primera fila? ¿Sí? Mientras más pasos tengamos que dar, podríamos, igual nos cansamos más, ¿no? O igual no los alcanzamos, ¿sí? Entonces, esta correlación, sin entrar al tema de causalidad, de alta desigualdad versus baja movilidad, se puede empezar a entender de esa manera, ¿no? Es decir, mientras más separados estén los estratos, más difícil es alcanzar o caer, ¿no? Mientras más pegados estén, pues, digamos, si la diferencia entre los que están en la primera fila y los que están en la segunda fila es un lambda, es marginal el cambio, simplemente moviéndome un poquito alcanzo la siguiente posición, ¿sí? Entonces, por eso se da esta correlación, no por eso se da esta correlación, es una manera de entender esta correlación negativa, la que sigue. Pero cuando hablamos de igualdad de oportunidades y de movilidad social, pues entonces tenemos que voltear a la literatura y pensar en términos de toda esta discusión sobre teoría de la justicia, libertad, igualdad, etc., ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, a John Rawls y pensamos en términos de su teoría de la justicia, ¿qué nos cuenta John Rawls? Nos dice, nos cuenta muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que nos dice Rawls es cómo se deben definir los principios de justicia en una sociedad, ¿no? Y habla, y si mal no recuerdo, habla de esto del legislativo que define los principios de justicia, y la pregunta que se hace, ¿y cómo le hacemos para que esos principios de justicia sean
parejos, ¿no? Digamos, haya igualdad en términos de esos principios de justicia. Y entonces él dice, bueno, el problema que tenemos como legisladores es que sabemos quiénes somos, sabemos con qué características contamos, cuáles son nuestras ventajas comparativas y cuáles son nuestras desventajas comparativas, ¿no? Y entonces él dice, para que podamos eliminar los incentivos a generar reglas en favor de nuestras ventajas comparativas, tenemos que ponernos un velo de la ignorancia, ¿no? Entonces, asumamos que somos capaces de quitarnos de encima el conocimiento sobre nosotros mismos o sobre los grupos que representamos, y a partir de eso definamos los principios de justicia. Entonces dice que si somos capaces de hacer eso, vamos a generar principios de justicia que no tengan sesgos en favor de ciertos grupos en particular, y si se da eso, entonces aseguramos menos niveles de desigualdad, y si eso lo trasladamos a temas de igualdad de oportunidades, emparejamos el piso y uno esperaría que haya mayores tasas de movilidad social. ¿Sí? Otra manera de entenderlo es con el enfoque de capacidades de funcionamiento y capacidades de Sen, ¿no? de Amartya Sen. Entonces, ¿qué dice Amartya Sen? Aquí de lo que se trata no es de incrementar ingreso, nada más. Es decir, más bien, el objetivo no es el ingreso, porque el ingreso no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para algo más, ¿no? Y entonces él dice, aquí lo que tenemos que hacer es ampliar el conjunto de capacidades con las que cuentan las personas, ¿no? Y un ejemplo muy simple para entender qué significa contar con ciertas capacidades es, aquí yo tengo un libro, y todos los que estamos en esta sala, ¿qué le hacemos al libro? Digo, a lo mejor mi libro es muy malo, pero un libro que nos guste o que tengamos interés en ese libro, ¿qué le hacemos al libro? ¿Qué uso le damos al libro? Lo leemos, ¿no? Pero vamos a pensar que no sabemos leer. Entonces, el uso para el libro no va a ser el mismo que le damos nosotros. ¿Para qué puede usar esa persona el libro si no sabe leer? Digo, uno se puede imaginar muchas cosas, ¿no? A lo mejor lo puede utilizar para encender la fogata de su casa, la chimenea, ¿no? Y ese es el uso que le da al papel. Nosotros no le damos ese uso. Nosotros leemos. Tenemos capacidades distintas a esa otra persona. Y en este caso particular, tenemos una mayor capacidad que esa persona. Entonces Sen dice, no, lo que tenemos que hacer es ampliar el conjunto de capacidades. ¿Para qué? Para que las personas cuenten con libertades efectivas, ¿no? Y puntualiza eso, dice libertades efectivas, es decir, que estemos en condiciones de poderlas ejercer, ¿no? Porque si pensamos en términos de lo que hacen otros filósofos, como Asaya Berlin, que escribió antes que Sen, y tiene un ensayo ahí que habla sobre las libertades, los distintos tipos de libertades, y se refiere a a varios conceptos, pero hace una diferenciación entre lo que es libertad positiva y lo que es libertad negativa. Entonces, ¿qué dice nuestra Constitución? Nuestra Constitución en términos de los derechos a los que deberíamos tener acceso. Entonces dice, los mexicanos tenemos derecho a, ustedes digan, ¿qué dice? Trabajo digno, salud, educación, ¿no? Ingreso, sí, dice ya eso también, ingreso, todos los derechos que nos pone ahí la Constitución. Y entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si podemos o no ejercer esos derechos. Todos los mexicanos, pues la Constitución de todos los mexicanos, ¿no? Y entonces ustedes me tienen que contestar sí o no. Y bueno, si vamos a los datos de Coneval y vamos a los datos de educación, sabemos que no todos podemos ejercer esos derechos. Entonces, en términos de lo que plantea Asaya Berlin, dice, esa es una libertad negativa. Es decir, está plasmado en la ley, pero no lo puedo ejercer. Entonces dice, ¿cuál es la libertad que estamos buscando? La positiva, es decir, que estés en el papel y que se pueda ejercer. Sen plantea eso, ¿sí? Que podamos ejercer libertad efectiva, ¿sí? Entonces, si asumimos que contamos con libertades efectivas, obviamente tu conjunto de opciones de elección se amplía y eso hace que también las condiciones de competencia sean más parejas. Y entonces, es decir, tenemos igualdad de oportunidades o igualdad de condiciones que se van a ver reflejadas en niveles de movilidad más altos. ¿Sí? Es decir, va a haber más fluidez. ¿Por qué? Porque no va a el hecho de que yo empiece en cierto punto en la estructura no va a determinar que yo no va a poder ser
un componente que acabe determinando que yo me quede ahí mismo o que me caiga, ¿sí? Sino que va a ser otra cosa. ¿Qué otra cosa? Y entonces decimos talento y esfuerzo, ¿no? Pero ¿qué es el talento y qué es el esfuerzo? ¿Y cómo se distribuye en una sociedad? Entonces pensemos, nos dicen es que digamos, en las economías de mercado, como la norteamericana, donde todo se sujeta a talento y esfuerzo, pues quien tiene talento y esfuerzo llega hasta arriba, independientemente de la condición de origen. Pero sabemos que eso no es cierto. Sabemos que en Estados Unidos, y se los voy a mostrar después, la condición de origen está correlacionada de manera importante con el destino de las personas. Entonces, ahí está funcionando el mercado, pero no estamos en condiciones de competir en igualdad, ¿sí? No contamos todos con las mismas capacidades, ¿sí? Y bueno, aquí finalmente les puse esto de Romer, porque es importante Romer en términos de la batería de medidas que ha diseñado él para analizar si las circunstancias o el origen están determinando los resultados en términos de igualdad, desigualdad en una sociedad, ¿no? Entonces, él lo que plantea básicamente es que los logros no deberían depender, parte de este supuesto, ¿no?, del que estamos hablando, que los logros no deberían depender de aquellas circunstancias por las cuales no tenemos ningún control. La que sigue, por favor. Entonces nosotros planteamos 3 razones por las cuales deberíamos promover la movilidad social. Una es una razón normativa, es decir, es una cuestión de meritocracia, que nos toque lo que nos toca. Pero con esta salvedad, ¿no? Es decir, que exista igualdad de oportunidades, es decir, que el piso de arranque sea parejo, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo muy cercano a nosotros, la universidad, ¿no? Es decir, ¿quién llega a la universidad? ¿Qué tuvimos que haber hecho para llegar a la universidad? Pasamos muchos filtros, ¿sí? Y en el caso mexicano, más, ¿no? Es decir, vamos a suponer que tenemos un joven, oportunidades ahora prospera, ¿no?, que va a cierta escuela en primaria y secundaria. ¿Esta escuela qué le da? ¿Con qué lo equipa? Lo equipa para venir y hacer su examen de admisión en el CCIH. Cuenta con la libertad, ¿verdad? Es decir, puede ir a hacer su examen en el CCIH. Y no es un problema del CCIH, es un problema del sistema completo. Es decir, hace su examen, no lo pasa. ¿Quién lo pasa? ¿Quién pasa el examen de admisión en la UNAM? O en cualquier otra universidad pública. Alguien que ya contó, digamos, con una formación diferenciada, ¿sí? Entonces, cuando decimos que a cada quien le toque lo que le debe tocar, siempre tenemos que estar también pensando en estas cosas y nunca olvidarnos de cómo es que llegamos aquí y cómo es que no llegaron los que no llegaron, o sea, por qué razón no llegaron. Entonces es importante esa parte, ¿no? Si es normativa, que a cada quien le toque lo que se merece, sin olvidar eso. Otra tiene que ver con eficiencia, y voy a regresar al mismo tema. Vamos a suponer que tenemos toda una distribución socioeconómica, ¿no? Tenemos gente en la parte alta, en la parte del medio, en la parte baja, ¿no? Pero si nosotros normalmente, ahora sí que cuando decimos normalmente, estamos pensando siempre en distribuciones normales, ¿no? Entonces aquí casi todo se asigna aleatoriamente y casi todo se acerca a distribuciones normales. Si pensamos en términos no de inteligencia, pensemos en términos de estatura física de las personas, en laboratorios controlados, y no de las personas, no los tenemos metidos en los laboratorios controlados, pero si por ejemplo tenemos ratas en los laboratorios, son mamíferos. Vamos a tomar el conjunto de ratas y vamos a distribuirlas en términos de su estatura, de su tamaño, ¿sí? ¿Y cómo es la distribución? Es aproximadamente normal, ¿no? Entonces, si damos un brinco olímpico y decimos, ok, vamos a asumir eso, que todo se distribuye, o que casi todo se distribuye aproximadamente de manera normal. Entonces pensamos que el talento y el esfuerzo
se distribuye aproximadamente de manera normal. Entonces, si nosotros tomamos a la población y la dividimos por estratos socioeconómicos de origen, los dividimos en 5 grupos, en 10 grupos, en los que ustedes quieran, y sacamos una distribución para cada grupo, ¿cómo va a estar el talento distribuido? Aproximadamente normal. ¿Y qué tan distinto con relación a las distribuciones en términos de niveles de los otros estratos? Pues no debería ser distinto, ¿no? Porque son accidentes de cuna. O sea, yo ¿por qué nací en Santa Fe y no en Tepito? ¿Porque traía GPS la cigüeña? No. O porque el chavo que vivía en Tepito, que estaba con el charpe dándole a la cigüeña, no le atinó y yo me salvé. Son accidentes de cuna, ¿no? Pero pudimos haber nacido en cualquier lugar. Y eso, en términos de la distribución de talento, pues es lo mismo, ¿sí? Entonces, pensemos en términos de eficiencia. Pensemos que existen barreras a la movilidad. Es decir, si tenemos en todos los estratos socioeconómicos, todos los niños que nacen en esos estratos socioeconómicos, unos tienen promedio talento, otros tienen más que promedio talento, otros tienen menos que promedio talento. ¿Por qué en promedio los que nacen abajo con más que promedio talento no tienen una tasa de fluidez, de ascenso parecida a la de otros estratos? Es una primera pregunta. Si eso está pasando, porque está pasando, yo lo voy a mostrar, entonces ¿qué estamos haciendo como economía? Pues estamos desperdiciando recursos humanos. Es decir, no estamos exprimiendo el potencial de toda nuestra población al nivel que puede ser obtenido, ¿no? o exprimido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos pegando al crecimiento económico, potencial, nos estamos limitando, ¿sí? Entonces, la barrera de la movilidad está limitada a nuestros términos de crecimiento económico. Por eso es importante la parte de eficiencia. Le pusimos eficiencia, ¿no? Somos economistas, ¿no? Eficiencia, ¿no? Ahí hay desperdicio de recursos humanos. Y la tercera tiene que ver con cohesión social, y yo les hablaba de Santa Fe y de Tepito, ¿no? Y obviamente que el tejido social se resquebraja si tú tienes sociedades tan fragmentadas, ¿no? Entonces, y siempre pongo el ejemplo de Santa Fe, y yo no soy de Santa Fe ni soy de DF, pero es que si vamos a Santa Fe, pero es que si vamos a Santa Fe es muy característico, ¿no? Porque Santa Fe es el lugar perfecto para darse cuenta que nos referimos con la diferencia entre una sociedad conectada, así como lo plantean Jenny Pot y Rey, Apadura y todos estos, con las grandes aspiraciones, entre eso y lo que son las sociedades desconectadas. Y entonces, cuando hacen sus grafititas de sociedades conectadas, ellos dicen, ¿cuál es mi nivel de logro y mi nivel de logro y mi expectativa de logro o mi posibilidad de logro, ¿no? Tienen sus dos ejes y trazan una línea. Si la línea es suave, tú sabes que de donde tú partas, no me le sacas una periferia. Si te mueves lambda, pues llegas al siguiente nivel, para arriba o para abajo. Pero pensemos que no es así, que la sociedad no está conectada, sino que tenemos como barrancas, como bardas, ¿no? Entonces así, barda, así, barda. Bueno, Santa Fe es una barda, es una barranca, ¿no? ¿Y quién está abajo? Ya ni sé quién está abajo. ¿Quién está abajo? Los de abajo. ¿Y quién está arriba? Los de arriba. ¿Y qué pasa? Se están viendo, ¿no? Se están viendo. Y eso obviamente tiene implicaciones de cohesión social, ¿no? Entonces, ¿tenemos una sociedad conectada en México? Pues si tomamos el ejemplo de Santa Fe, no. Entonces, obviamente eso tiene implicaciones, ¿no? Negativas en términos de tejido social, en términos de cohesión social, que pueden tener efectos muy variados, ¿no? Yo no puedo afirmar que ese tipo de desconexión social nos esté llevando a cuestiones como crimen organizado. Yo no lo puedo afirmar porque no tengo la evidencia, ¿no? Pero uno puede empezar a conjeturar en ese sentido, ¿sí? Y entonces a lo mejor uno cuando empieza a conjeturar en ese sentido, entonces puede tener que diseñar una encuesta que me capture eso y que yo pueda empezar a decir algo al respecto, para empezar a explicarnos cosas como las que están pasando todos los días en este país. Es decir, nuestro contrato social está quebrado, ¿no? La que sigue, por favor.
Yo les voy a hablar de dos tipos de movilidad. Por ahí aparecía, decía movilidad absoluta y movilidad relativa. Movilidad absoluta es simplemente quiénes fueron mis papás, quién soy yo. Yo soy un caso de inmovilidad. Soy un caso de inmovilidad para mi suerte. Mi papá es licenciado en economía. Yo soy licenciado en economía. Mi papá tiene una maestría en economía del Colegio de México. Yo tengo una maestría en economía del Colegio. Mi papá tiene estudios de doctorado en historia. Yo tengo estudios de doctorado en historia. ¿No? Se replicó. Pero se replicó en la parte cómoda, ¿no? O sea, yo, ¿por qué me voy a fijar? Me fue bien en mi movilidad con relación a mi padre, en términos de educación, ¿no? Pero estos que tenemos aquí son aquellos que se parecen a sus papás, pero que tenían unos papás que empezaron abajo, es decir, que estaban en la base de la distribución. Nosotros lo que hacemos es que, con base en los datos que tenemos en la encuesta, construimos un índice a partir de activos, educación y ocupación, y lo que hacemos en términos descriptivos, lo que hace es construir lo que llaman los sociólogos matrices de transición, y entonces dices, en este caso dividimos por quintiles, tienes el índice por quintiles de los padres y lo cruzas contra el índice por quintiles de los hijos, de nuestra generación. Y vemos dónde empezaron y dónde acabaron. Entonces, digamos, si se cruzan en la diagonal principal de la matriz, son todos aquellos que no se movieron, ¿no? Los que nacieron en el quintil 1 y se quedaron en el quintil 1, los que nacieron en el quintil 2 y se quedaron en el quintil 2, y así hasta los que nacieron en el quintil 5 y acabaron en el quintil 5. Estos 48 son los que nacieron en el quintil más bajo y se quedaron en el quintil más bajo. Entonces, en México, 48 de cada 100, con esta medida que nosotros proponemos, se quedan ahí, ¿no? ¿Y qué pasa en otros países? Porque dicen, bueno, eso es mucho poco, o sea, que me suena, ¿no? Yo se lo estoy poniendo por el lado negativo, 48 de cada 100 se quedan, pero ustedes me pueden decir 52 de cada 100 salen, ¿no? Sí, más de la mitad. Pero ¿cuál es nuestro marco de referencia? Pues vamos a nuestras referencias, y vamos a referencias para los cuales tenemos datos, porque no todos los países tienen datos con estas características. Entonces, aquí tenemos un conjunto de los que sí tienen. Chile, por ejemplo, es, de hecho, la batería de la encuesta es prácticamente la misma que la nuestra. O sea, no palabra por palabra, porque hablan distinto a nosotros, pero digamos, el reactivo por reactivo está capturando lo mismo. 34 de cada 100 que nacen en el quintil más bajo se quedan. Y ahí es cuando empiezas a discutir los temas de desigualdad. Por ejemplo, México y Chile tienen un nivel de desigualdad en términos de Gini prácticamente igual, ¿no? Es muy cercano. Pero Chile tiene un nivel de persistencia en la parte baja de la distribución menor a la mexicana. ¿Por qué? Entonces podemos empezar a discutirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Gini es la realización socioeconómica. La pregunta ahí es si la desigualdad de oportunidades es igual en Chile que en México. Esa es una primera pregunta que yo me plantearía. No la realización en desigualdad, sino la desigualdad en oportunidades. Otros me pueden decir, bueno, es que México tiene 115 millones de habitantes y Chile tiene 16 millones de habitantes. Es más manejable en términos de la política pública. Podemos generar programas que sean más efectivos en términos de identificar a nuestros talentos en la parte baja de la distribución y llevarlos para arriba. Bueno, ¿no? Pero con niveles de desigualdad similares, Chile tiene una persistencia en la parte de la distribución menor a la México. Estados Unidos es el famoso American Dream, que no es tan rico, ¿no? Es decir, es un país desarrollado donde 42 de cada 100 que nacen en el quintil más bajo se quedan ahí. La evidencia empírica nos decía, cuando Friedman plantea esto en su libro, no sé, 71, 72, estos de Freedom y algo, él en algún momento plantea esto de las sociedades hipotéticas y las cuatro sociedades hipotéticas donde entre dos cuestiones, que es movilidad y desigualdad. Entonces dice, las sociedades hipotéticas son alta desigualdad con baja movilidad, alta desigualdad con alta movilidad, baja desigualdad con alta movilidad o baja desigualdad con baja movilidad, ¿no? Y entonces
se empiezan a hacer todos los estudios empíricos y la regularidad es la correlación negativa, es decir, alta desigualdad, baja movilidad. Y si ustedes se van al informe de desarrollo humano 2010 para América Latina y el Caribe, esa es la correlación que se encuentra. Y Estados Unidos decían es la excepción, porque la correlación no es así. Es decir, es un país altamente desigual, no tan desigual como nuestro, pero sí es altamente desigual si lo comparamos con otros países desarrollados. Creo que es el más desigual de los desarrollados. Y decían, pero tiene alta movilidad. Es el American Dream, ¿no? Aquí, el que le eche ganas, la hace. Pero entonces llegan los economistas y dicen, a ver, espérense, ¿por qué están controlando? No, es una correlación, pero ¿por qué están controlando? Entonces empiezan a meter controles tipo estratificación residencial, que está muy correlacionada también con la estratificación educacional, ¿no? Por la manera en que se diseña el sistema de educación pública. Y entonces la correlación se les cae cuando empiezas a controlar por todas esas cosas, ¿no? Entonces, oigan, espérense, que se les había olvidado que aquí tenemos una población negra que vive aislada, que no tiene patrimonio, que no tiene patrimonio aunque lo quiera. En los 60 no tiene patrimonio aunque lo quiera generar, porque no puede, porque el sistema financiero no los incluye o no les presta, cosas así, ¿no? Entonces, a ver, entonces mejor vamos a ver, pero lo que hace, y les recomiendo que lean la literatura que desarrolló Gary Solon, es básicamente esto, ¿no? Es decir, cómo en realidad no es que sea un American Dream, ¿no? Es decir, no es que la alta desigualdad no es que la alta desigualdad esté correlacionada con alta movilidad, no es cierto. Hay alta desigualdad en un contexto de baja movilidad social. Y luego nos vamos a los estados de bienestar, ¿no? Reino Unido, que es un estado de bienestar pero con un mercado laboral muy flexible, y luego tenemos Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia. Dinamarca, que es el extremo de derecho, dice 1 de cada 4 que nacen en el quintil más bajo se quedan ahí, es decir, 3 de cada 4 salen. Prácticamente la mitad de la persistencia con relación a México, ¿no? Entonces ahí ya podemos empezar a calificar el nivel de movilidad o movilidad, al menos desde la parte baja de la distribución de México con relación a otros países. La que sigue, por favor. Estos, se preguntaban, digamos ustedes, ¿y dónde quedan los 52 que sí salen, ¿no? De la parte más baja? 22 de cada 100 llegan al quintil 2 y solo 4 de cada 100 llegan al quintil más alto. Y una pregunta muy recurrente que me hacen es, ¿y qué pasa si desagregamos más? Es decir, si no manejamos quintiles, sino deciles. Nosotros manejamos quintiles porque creemos, con eso nos sentimos cómodos en términos estadísticos para los que nos dan encuesta. A lo mejor lo podemos para deciles, ¿no? Pero quintiles es, y porque también es una convención a nivel internacional, manejamos quintiles asociados. Pero bueno, si desagregamos, pues uno esperaría que las concentraciones en las colas de la distribución sean más altas, ¿no? Es decir, si nos vamos a percentil 100, pues ahí es 1 a 1, ¿no? Prácticamente. Si nos vamos a percentil 1, pues también es 1 a 1. Es decir, el que nace en el percentil 1 se queda ahí y el que nace en percentil 100 se queda ahí, ¿no? Pero pensemos en términos de los datos de... Vamos a suponer que esta medida, que este índice multidimensional que construimos a partir de componentes principales, es consistente en términos de la ubicación con lo que nos dicen los datos de pobreza económica. Entonces, si vamos a los datos de pobreza económica, nosotros sabemos que los pobres, no así que los extremos, los pobres tocan incluso quintil 3, ¿no? Así, un pedacito de quintil 3 lo tocan. Entonces, estos que nacieron hasta abajo, digamos, al menos los 2 quintiles de abajo son pobres. Entonces, 48 cada 100 se quedaron pobres, 22 salieron del quintil 1 y fueron al quintil 2, pero siguen siendo pobres. Es decir, 70 de cada 100 de esos que nacieron pobres en la parte baja de la distribución van a ser pobres. ¿Sí? Y los otros, bueno, no voy a tocar al 14 porque tampoco quiero ser tan dramático, ¿no? Pero 70 de cada 100 que nacieron en el quintil más bajo, hoy son pobres. ¿Qué pasa con los que nacieron en el quintil 2? Porque dicen, bueno, pero
los descendidos que nacieron pobres, hoy también son pobres, ¿qué pasó con ellos? Si pensamos en la parte de movilidad hacia abajo, de hecho, más de 22 de los que nacieron en el Quintil 2 se fueron al Quintil 1. ¿Okay? Entonces, digamos, ¿qué es lo que estamos encontrando? Están entrampados. Hay un entrampamiento. Unos entran y otros salen, pero no en términos de lo que llamamos movilidad vertical, es decir, de estrato a estrato, sino en términos de movilidad horizontal, es decir, al interior de los estratos. ¿Sí? La que sigue, por favor. Ese es el otro extremo, es decir, los que nacen en el quintil más alto, ¿qué pasa con ellos? Entonces, si sumamos, nuevamente decimos, ya no voy a hablar de clases medias, todo esto es relativo, no voy a hablar de clases medias absolutas, todo esto es relativo. Es decir, bueno, ¿cuál es la parte alta de nuestra distribución? Quintil 4, quintil 5. Los que nacieron en quintil 5 aseguran 8 de cada 10 quedarse en la parte alta de la distribución. ¿Sí? Y solo 3 se caen. ¿Ok? La que sigue, por favor. Pero pensemos en términos de lo que es movilidad absoluta por estratos. Esa movilidad absoluta se refiere a lo que les decía de mi papá y yo, ¿no? ¿Estoy yo mejor con relación a mi papá o no? El anterior era no con relación a mi papá, sino con relación a la posición, con relación a toda la distribución. Es decir, ¿en qué posición estaba? La pregunta ahí es, ¿en qué posición estaban mis papás? O sea, el hogar del que yo provengo, ¿y en qué posición estoy yo? Me quedé igual en términos del ranking, es decir, vamos a suponer que yo estaba en la posición 80, bueno, mis papás estaban en la posición 80, yo estoy en la posición 80 hoy, o estoy más arriba o más abajo, ¿no? Esa es movilidad relativa. Eso es movilidad absoluta. Como decía, yo soy exactamente igual a mi papá en términos de formación educativa, más o menos. Esto lo que nos muestra es movilidad absoluta, pero lo que hicimos fue como digamos, aquí mantenemos el problema de anonimato, porque esto es con base en la ENIG. Entonces aquí lo que tenemos es el ingreso por medio de los hogares, desde el 92 hasta 2012, y lo que debemos es dividirlos por quintiles. ¿Sí? Son precios constantes de hoy o del año pasado. Y aquí lo que quiero resaltar es, primero, en términos de movilidad absoluta, es decir, si en el 92 estábamos mejor o no, con relación a hoy, estamos igual prácticamente. Y si ustedes ven, esas líneas son planas. Todas, menos la de arriba que se mueve más, pero si tomamos el punto original y el punto final de los primeros 4 quintiles, es prácticamente lo mismo. De hecho, es más bajo hoy, ¿no? Pero marginalmente. Está plano. Pero cuando pensamos en términos de movilidad, a mí lo que me interesa que vean aquí es, primero, que los de abajo están pegaditos y que los de arriba están muy lejos. ¿Sí? Y otra vez, si desagregamos más, entonces la parte de arriba se va a alejar más. ¿Qué tenemos ahí? Esos son 2 Méxicos, ¿no? Ya partimos al país. Espero que nada más en 2, pero está partido. Y estamos hablando de quintiles, no estamos hablando de vecinos. Está partido el país. No necesitamos un mapa que nos muestre que el sur y el norte son distintos. Tomando a la población en su conjunto y sacando el ingreso propio de los hogares, vemos que tenemos 2 Méxicos. Y que, como en el caso de Santa Fe, viven el día a día juntos. Juntos pero no revueltos. ¿Verdad? La que sigue, por favor. Y aquí voy a cambiar el switch, porque lo que voy a hacer es no irme a una caracterización no solo por estratos, sino que voy a hacer esta diferenciación entre hombres y mujeres, porque la encuesta de 2011 nos lo permite, ¿no? Y de hecho, Florencia Torche, socióloga de NYU, que fue la que diseñó la encuesta de 2006 y que forma parte de nuestro comité asesor, nosotros le comisionamos que hiciera un artículo de investigación libre, ¿no? Así, tú, Florencia, haz lo que quieras. Y
y ella decidió, pues, aprovechando las características de la encuesta, hacer esta diferenciación entre hombres, analizar los procesos de movilidad hombres versus mujeres. Y ella lo que encuentra es que, de hecho, cuando pensamos en términos de movilidad relativa, es decir, intercambios de posiciones, origen versus destino, la movilidad para las mujeres es mayor que para los hombres, ¿no? Entonces dices, bueno, pues eso es bueno o no. Pues no sé, porque cuando hablas de movilidad relativa, pues puede ser para arriba o para abajo, ¿no? Es decir, no es un juego de suma cero. La movilidad relativa es un juego de suma cero. Si alguien sube, alguien tiene que bajar. Entonces resulta que la mayor movilidad de las mujeres se debe principalmente a la parte de caída y a la parte de persistencia en la parte baja. Entonces, hacemos referencia a estas dos analogías, ¿no? Suelo pegajoso y techo de cristal, que en realidad es un piso falso. Es decir, nosotros tenemos hombres mexicanos que nacen en el quintil más bajo y mujeres mexicanas que nacen en el quintil más bajo. Los hombres, de por sí, tienen una probabilidad baja de salir de ahí, pero su probabilidad es más alta que la de las mujeres. Es decir, las mujeres tienen una mayor probabilidad de quedarse abajo. Y las mujeres y los hombres que nacen en el quintil más alto, digamos, que son iguales a esas mujeres que nacen en el quintil más alto, tienen una mayor probabilidad de quedarse ahí que esas mujeres que nacen en el quintil más alto. Es decir, la probabilidad de que esas mujeres se caigan es más alta. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, la imagen general de las opciones de movilidad diferenciadas, hombres y mujeres en México. La que sigue. Y esto es interesante empezar a ver, bueno, ¿y eso cómo se explica, no? Pues, por ejemplo, aquí tenemos tasas de participación laboral por sexo. Las mujeres son las barras y los hombres son los puntos. México es el que tiene el circulito rojo ahí marcado. Es decir, la brecha, yo creo que no lo he hecho, pero si calculamos la brecha, yo creo que es la más alta o la segunda. ¿Está acomodada por brecha? No, no está acomodada por brecha. India nos gana, ¿no? Bueno, algunos nos tenía que ganar. India, el país de las castas. Pero nosotros estamos así, estamos como país de castas. No, esa es la brecha en participación laboral femenina versus participación laboral masculina. La que sigue, por favor. Esa es la condición ocupacional según el nivel educativo del padre de las mujeres mexicanas, con base en los datos de la EMOVI 2011. Entonces, del lado derecho tenemos el nivel educativo del padre en las X, y en la ordenada tenemos el nivel de participación. La ocre es los que trabajan. Aquí no importa cuánto haya estudiado mi papá, que todos los hombres trabajamos. De 80% para arriba. Si nos vamos al caso de las mujeres, no se encuentra esa correlación. Es decir, hay una correlación positiva. A mayor educación de los padres, mayor participación laboral de las mujeres. ¿Sí? Y entonces, empecemos a pensar en estas cuestiones de libertad efectiva y empecemos a recordar a Tita. ¿Sí? Empecemos a pensar en modelos de rol y en formación de preferencias. La que sigue, por favor. Y empecemos a pensar en términos de realización socioeconómica. Es decir, esto es la ENOE por nivel educativo. Los verdes son las mujeres y los grises son los hombres. Es el ingreso laboral. No ganamos lo mismo, y eso yo no estoy descubriendo nada, ¿no? Ustedes ya lo sabían, cualquiera que tome la ENOE lo hace, o cualquiera que haga un sondeo aquí en la UNAM lo encuentra. No necesariamente con los trabajadores de la UNAM, pero con sus estudiantes, preguntando por sus padres. No sé si en la UNAM también pasa, no lo sé. Pero eso es lo que pasa en el país. ¿No? Entonces, no es nada más una cuestión de desigualdad en condiciones, sino que hay una cuestión de desigualdad en realizaciones. ¿Sí? La que sigue, por favor.
Este es el nivel educativo alcanzado por condición de educación del padre. Entonces, el verde es el nivel educativo de las mujeres que tienen padre con estudios profesionales. Del lado izquierdo son las mujeres, del lado derecho son nosotros. El verde son las mujeres por nivel educativo, dado que su padre tuvo estudios profesionales. 54 de cada 100 mujeres con padres con estudios profesionales alcanzan estudios profesionales, y 42 de cada 100 mujeres con padres de estudios profesionales alcanzan al menos la preparatoria. ¿Sí? Con los hombres, la parte de preparatoria se cae, pero en realidad la parte de estudios superiores es mayor que el de las mujeres. ¿Sí? Ahí hay desigualdad. En la parte alta de la distribución educativa hay desigualdad. ¿Qué pasa en la parte baja? Que es el otro color, el amarillito. Dice, nivel educativo de las mujeres que tienen padres sin estudios. ¿Cuántas mujeres con padres sin estudios llegan a la universidad? 3. ¿Cuántos hombres con padres sin estudios llegan a la universidad? 9. ¿No? Está del lado derecho. Son bajísimos los niveles, ¿no? Es decir, en términos de movilidad absoluta, la movilidad absoluta es baja. Es decir, el cruce, lo que nosotros encontramos es que cuando tú tienes padres sin estudios o con primaria, la probabilidad de completar secundaria es alta. O sea, ese cuello ya se rompió, ¿no? Pero el hecho de tener padres padres con esos niveles de estudios está correlacionado de otra manera con la probabilidad de completar preparatoria y universidad. Es decir, ahí sí tienes el cuello. ¿Quiénes llegan a preparatoria y universidad? Los que tienen padres con preparatoria y universidad. ¿Quiénes no llegan? Los que no tienen padres con preparatoria y universidad. ¿Sí? Ahí hay un cuello de botella que no hemos roto. Y como sistema ya lo logramos hasta nivel secundaria, pero estamos limitados en base a preparatoria y universidad. Y por eso, cuando ponemos estos ejemplos del examen de admisión que viene, vamos a caracterizar a nuestros estudiantes quiénes son nuestros estudiantes, los que están llegando a la universidad. Pues resulta que pues es gente que en promedio, no estoy diciendo que todos, en promedio la iba a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? No como universidad, sino como sistema. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que aquellos que no tenían padres con esos niveles educativos no estén en condiciones de llegar con la misma probabilidad que aquellos que sí tienen padres con niveles de educación preparatoria y universidad? ¿No? O sea, ¿por qué el goteo es menor en la parte baja que en la parte alta? La que sigue, por favor. Entonces, pensando en todos esos tabulados, con Raimundo Campos hicimos este artículo sobre sobre modelos de rol y formación de preferencias, y vamos a explicarnos por qué las tasas de participación laboral femenina son como son, y qué es lo que estamos sembrando en los hogares en México. Este no necesariamente es un tema, o sea, nosotros como lo abordamos no es que sea un tema que tiene que ver con el esquema del sistema nacional, sino es un tema de agencia, es decir, qué estamos reproduciendo o qué estamos cambiando al interior de los hogares. Y nosotros lo que tenemos es, seguimos la literatura de Raquel Fernández y sus colegas, que lo que hacen es decir, vamos a ver de dónde vienen los hombres en términos de, o sea, quiénes son sus mamás en términos de participación laboral femenina, y eso cómo se refleja en sus esposas, en sus parejas, ¿no? Y veamos si la condición de participación laboral de la suegra está determinando la condición de participación laboral de la nuera. Entonces, el típico ejemplo de los psicólogos cuando te ponen muchas fotos de unas mujeres jóvenes en blanco y negro y te dicen cuál se parece más a tu esposa, y tú escoges. Y en proporción lo que más escogen, ¿qué es? A su madre, ¿no? Bueno, es un poco ese ejercicio. Suena feo, así es. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos la metodología de Fernández sobre modelos de rol.
¿qué tenemos en la encuesta? En la encuesta sabemos quién es la pareja del entrevistado en términos de participación, si trabaja o no trabaja, y contamos con muchas de las características de esas mujeres, y sabemos si la mamá de este hombre trabajaba o no trabajaba, si trabajó o no trabajó, si estuvo inserta en el mercado laboral o no, en el mercado laboral formal, no formal, en el mercado laboral, fuera de la casa. Y eso es lo primero que tenemos. Hacemos análisis económico, intentamos controlar por todo lo que podamos controlar, y encontramos esto, que si la mamá del esposo trabaja, la participación laboral femenina del esposo, digamos, la probabilidad de que la mujer, de que la pareja trabaje, aumenta en promedio 15 puntos porcentuales. Se te dispara, ¿no? El efecto grande es de 60% en la probabilidad base. Es decir, encontramos lo mismo que Raquel Fernández. Y encontramos lo mismo que otra réplica de los estudios de Raquel Fernández que se hicieron en Suiza y en Japón. Es decir, que la condición de participación laboral de las suegras está determinando la condición de participación laboral de las nueras. Es un tema de modelos de rol. Es decir, si mi mamá trabajó, no así, es decir, yo siempre tengo que ser muy cuidadoso. Es decir, la unidad familiar al momento de decidir, pues no, pues lo ve normal, ¿no? O sea, trabajar, pues 2 suman más que 1 y va al mercado laboral, ¿no? Y para nosotros aquí en la universidad, pues sí, ¿no? Sí, pero desafortunadamente la UNAM no es reflejo del país, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos más lejos, porque la encuesta nos lo permite. Decimos, ok, ya vimos que es consistente con lo que hizo Raquel Fernández y sus colegas y los otros estudios que les menciono. Pero ¿qué pasa con la formación de preferencias en el hogar? Es decir, ¿cómo estamos formando a nuestros hijos? Sabemos quién es la abuela en términos de participación laboral. ¿Y qué sabemos sobre la formación de preferencia de nuestros hijos? Pues en la encuesta tenemos 2 preguntas sobre nuestros hijos. Entonces tú vas y le preguntas, si tú no tienes dinero suficiente para mandar a los niños a la escuela, ¿a quién mandas? ¿Al niño? ¿A la niña? O como sea, a los 2. Esa es la primera. Y la segunda pregunta que tenemos es, si tú le tienes que pedir a tus hijos que hagan labores en el hogar, que hagan los trajes, que barran y tal, todas estas cosas, ¿a quién se lo pides? ¿Al niño, a la niña o a los 2? ¿Por qué son importantes preguntas? Porque estás formando preferencias. Porque estás cambiando o transfiriendo modelos de rol, ¿no? Estás limitando o ampliando las libertades efectivas, en este caso de las mujeres. Si tú le asignas el modelo, o sea, si tú le asignas el rol de tú no vas a la escuela porque tú no vas a valer en el mercado laboral, pues de veras que no lo va a valer, porque no vas a invertir en ella. Y entonces luego viene la Constitución y dicen, las mujeres tienen derecho a trabajar. Oye, pues ni me mandaron a la escuela. ¿No? ¿Qué es eso? Si no hay libertad efectiva. Y sí, tú tienes derecho a decidir si quieres trabajar o no. Ajá, pero somos economistas. ¿Cuál es el precio de reserva? ¿No? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Háganle caso a C, entiendan a qué nos referimos con libertad, con posibilidad de ejercer la radio de anuncios diciendo que ya cambiamos las leyes y que ahora todos tenemos muchas libertades. ¿Se pueden o no se pueden ejercer? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos si transferimos modelos de rol tradicionales? Le estamos quitando la posibilidad, y voy a ser cuidadoso, a la unidad familiar de decidir quién sale y quién no sale al mercado laboral. ¿Qué encontramos? Que la condición de participación laboral de la abuela determina la asignación desigual o igual de recursos o de obligaciones en los nietos. Es decir, no estás transfiriendo los modelos, no estás transfiriendo los roles de una generación a otra, sino que los estás transfiriendo de 2 generaciones, al menos.
Y la pregunta ahí es, si tenemos un sistema donde los modelos de rol son tradicionales, bueno, una cosa que siempre tengo que decir, yo no estoy diciendo que las mujeres tengan que trabajar. Yo estoy diciendo que las mujeres tienen que tener la posibilidad de elegir trabajar o no, igual que los hombres, porque somos iguales, ¿no? Sí. Bueno, digo, no somos iguales en ciertas cosas, pero somos iguales ante la ley. O sea, ante la ley, según lo que dice la ley. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo eliminamos esa barrera a la movilidad? Es una barrera a la movilidad, ¿verdad? El modelo de rol es una barrera a la movilidad, si es que estamos en una sociedad tradicional como lo que estamos encontrando aquí, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Algo interesante es que no hay efecto de la propia madre en la participación laboral de la mujer. Es decir, el determinante no necesariamente es tu madre, es la madre de tu marido. En términos económicos, no estoy diciendo que en la vida real. En términos económicos, tú donde encuentras el determinante es en la madre de tu marido, no en tu madre. Es decir, pero eso todavía vas a abonar al modelo de rol, ¿no? Es abonar al modelo de rol. Tú te haces al modelo del hogar de tu marido, ¿no? Y esto es, si la mamá del esposo trabaja, cambian las preferencias de todo, es lo que les dije, ¿no? Si invertimos igual en los niños o les asignamos tareas igual a los niños. Entonces, la que sigue, por favor. Dicho todo esto, nosotros planteamos, digamos, establecemos necesidades de política pública muy generales, ¿no? Ahora estamos en un proceso donde vamos a profundizar, ¿no? Pero en general lo que hacemos es decir, ok, primero que nada, aquí nos está fallando en términos de la planeación porque no estamos planeando en términos de ciclo de vida. Es decir, si ustedes van a una presentación de Jaime Serra hace poco, y entonces se puso cómo gastamos en términos de ciclo de vida, ¿no? Y entonces cuando Heckman nos dice tenemos que gastar más en los 0-6 años, y entonces Jaime Serra dice vamos a ver cómo estamos gastando no sé si era para mí o para eso, a lo mejor para eso. Entonces lo pone y está totalmente contrario, ¿no? Es decir, estamos gastando menos en los niños con relación a lo que Heckman plantea que deberíamos gastar. Está volteada la curva, ¿no? Entonces dice, tenemos que voltear la curva. O sea, la tenemos que poner al revés, pero los niños no votan, ¿no? Entonces, esa es una, pero ¿qué tenemos que hacer? Aquí le ponemos intervención temprana universal, ¿no? La directora de la escuelita de mi hijo me va a regañar porque dice que no es temprana, sino que es oportuna. Pero es eso. Entonces, ¿qué tenemos que asegurar? Nutrición, suficiencia y calidad, acceso efectivo a la salud, que es muy importante, acceso efectivo, estamos hablando de libertades efectivas, guarderías de calidad, y ahora les voy a decir por qué, educación para los padres en el cuidado de formación de sus hijos, es decir, esquemas de parentalidad, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos replicando? Digamos, si venimos de modelos de rol tradicionales, ¿por qué los estamos replicando? Tiene que haber alguna manera de romper con eso, ¿sí? No para que la mujer salga a trabajar, sino para cambiar el modelo de rol, nada más, para asegurar libertad efectiva. Me voy a brincar al tercero con la parte de políticas. Me voy a ir aquí, políticas de discriminación positiva, dice favorecer el ingreso de las mujeres al mercado laboral, establecer acciones complementarias que eliminen barreras culturales. Ok, vamos a unir el primero con el tercero. No porque los tengamos que unir, sino porque están muy conectados. Hace unos meses nos dijeron que gracias a la sensibilidad del legislativo, la ley del trabajo cambiaba, y entonces los hombres teníamos que tener derecho a más días de parentalidad, ¿no? Es decir, de poder ir a ver. Antes nada más teníamos chance de poder ir a ver cuando nacían nuestros hijos, y ahora vamos a poder, porque eran 3 días,
y ahora vamos a poder ver cuando nacen nuestros hijos y los vamos a llevar de regreso del hospital a la casa porque nos ampliaron a 5 días. Es decir, no vamos a regresar al trabajo mientras nuestra mujer todavía está en el hospital. ¿No? Y el de mujeres es, ese no se movió, me parece, creo que son 90 días, ¿no? Bueno, gracias. Y pensamos en libertades efectivas y pensamos no nada más en la parte de formación de modelos de errores, sino que pensamos en la realización. Así que está pasando en el mercado laboral. Entonces, lo que voy a decir no significa que esté sucediendo, pero lo que tenemos que hacer es eliminar incentivos perversos potenciales, ¿no? Entonces, dicen, vamos a suponer que yo soy un empleador que hace cuentas como hacemos cuentas los economistas, o como hacen cuentas los contadores, más que los economistas. Entonces dice, esta mujer y este hombre son iguales en todo, me están pidiendo trabajo, esta mujer está en edad reproductiva, este hombre también, pero pues, entonces, ¿cuánto me van a costar? Y vamos a suponer que solo hacen la cuenta sobre los días que les van a faltar. Vamos a suponer que el empleador piensa así. No estoy seguro que así piensen, pero vamos a suponer que piensa así. Entonces, el hombre, ¿cuál es el tamaño promedio del hogar en México? 4.3. ¿Cuántos hijos tenemos? 2.3 en promedio, 2.1 por ahí. Y a la baja, ¿no? Pero vamos a decir 2. Porque no podemos tener cachitos de niños. Entonces, 2 hijos. Entonces, ¿qué cuenta hace el empleador si es que hace esa cuenta? El hombre va a faltar 5 por 2, 10 días. Y la mujer, 90 por 2, 180 días. El IMSS te lo cubre y te pone el sustituto. El empleador sabe que eso no es, o sea, eso no es, imagínense que estamos en línea de producción y que tiene que estar capacitado, ¿no? Entonces, ¿qué cuenta hace? Esa. ¿Pero por qué hace esa cuenta? Bueno, primero, ¿cómo eliminamos la posibilidad de que haga esa cuenta? Vamos a quitar a la mujer de 90 días. No, porque también tenemos que pensar en esta primera parte. Vamos a igualarlo hacia arriba a los dos. Más, yo diría no son 90, tienen que ser más. Si estamos pensando en el primer cuadrante, en el primero que les mencioné, no deben ser 90 días, deben ser más, y vamos a prácticas internacionales de estados de bienestar y veamos cuánto es para el hombre y la mujer. Porque a fin de cuentas, tú tienes que invertir en los niños. Los niños no son una inversión privada, son una inversión social, ¿no? Entonces, tú matas 2 pájaros de un tiro, ¿no? Y me van a decir, no, porque es que lo que pasa es que el hombre nada más se va a ir a aplastar a ver la televisión. Bueno, es todo un proceso, o sea, no es la única, no es el único cambio que tienes que hacer, ¿no? Pero es un avance, ¿no? Entonces vamos a igualar en ese sentido y eliminamos el potencial incentivo perverso de que el empleador haga este cálculo. Que no estoy diciendo que lo haga. Otro caso. Hay reformas para que ahora las mujeres tengan en edad, digamos, el periodo de lactancia, puedan alimentar a sus hijos, creo que dice 1 hora, ¿no? Yo decía media hora, pero luego alguien mismo del IMSS me corrigió, me dijo, no, es 1 hora. Creo que para el IMSS es 1 hora. Y no sé, en general, vamos a suponer que es 1 hora. Bueno. Si somos padres de familia, o tenemos sobrinos, nosotros sabemos que 1 hora no es suficiente, ¿no? Pero vamos a suponer que ya, para que no se pongan tan exigentes, ¿no? Ok. ¿Cómo haces efectivo el ejercicio de ese derecho? Vamos a poner dos ciudades como ejemplo, con oficinas, vamos a decir que similares. Vamos a Washington, vamos al BID o al Banco Mundial, y yo los invito a que vayan a cada esquina del edificio, en cada piso. ¿Qué tiene? Tiene un cuarto equipado para lactancia, el cuarto de lactancia, ¿no? ¿Y qué puedes hacer ahí? O lactar o usar el refrigerador, ¿sí? Ahora, y con esto no quiero estigmatizar, son los edificios que yo conozco.
vamos a hacer el sol 116 o 116. Vamos, yo conozco sus pasillos, por algo hemos ido. Es más común, digamos, nos dedicamos a estas cosas, pero es más común que conozcamos el de sol y no Hacienda nos invita. Pero vamos a hacer eso y vamos a la esquina, a cualquiera de las esquinas. Tiene 4 esquinas, porque es cuadrado. En una esquina está la escalera, en otras 2 esquinas hay oficinas y en la 4ª esquina hay un baño. En todos los pisos. No sé en el de no sé en el 17 o 18 de la secretaria, o sea, no sé. Pero ustedes van a, digamos, de nuestras trabajadoras que están ahí, cualquier piso, y yo casi que les puedo afirmar que si vamos a la SEP, al centro, es lo mismo. Si no hay cuarto de lactancia. ¿Sí? No estoy criticando a Sol, estoy diciendo cómo son las cosas. En un oficina de gobierno. Hay que ir también a las empresas y ver qué hay. ¿No? Ahora, dicen, pero si tú quieres, en una ciudad como la Ciudad de México, poder alimentar a tu hijo, pues te tienes que trasladar, ¿no? Pero si no te tienes que trasladar, si la guardería está ahí, o sea, vamos otra vez al ejemplo de Washington. Mi hermana es consultora. Entonces ella sale, camina 3 calles y ahí está su hijo, de la guardería. ¿No? Digo, ellos pagan, ¿no? Hay pagas, pero así funciona, pero ahí está, es el servicio del banco. No pagas, subsidiado, pero pagas, ¿no? Pero ahí está, es el servicio del banco y ahí está. Aquí, en el primer piso de Reforma 116 que tenemos a FONAP, ¿no? Planta baja, está FONAP. ¿Por qué no tenemos las guarderías ahí? O sea, ¿por qué no tenemos a los niños al alcance de las madres? O sea, Cedesol es un reflejo de lo que pasa en todo el país, no al revés. O sea, la causa de lo que pasa en el país es un reflejo de lo que pasa en todo el país. Entonces, cambiamos la ley, les dimos una hora, ¿es efectivo el derecho? No. Entonces no has eliminado el incentivo por el lado de la oferta a inhibirte para salir al mercado laboral y, con el primer ejemplo que les puse, por el lado de la demanda, a contratar mujeres en igualdad de condiciones versus los hombres. Dicen, este cuate ya a partir de un paper construyó todo, ¿no? Pero es un reflejo, ¿no? Se puede contextualizar, digamos, los resultados que vamos a encontrar en este tipo de análisis, que ustedes hacen todos los días, entonces, se pueden contextualizar de esa manera. ¿Dónde queda la libertad efectiva? Todavía no la alcanza. No estoy diciendo que esté mal que cambien la ley, qué bueno que la cambien. Pero, ¿cómo debe el legislativo observar? Es decir, ¿cómo debe medir los resultados? El legislativo y todos. ¿Cómo debemos medir los resultados? En términos de libertad efectiva. No en términos de libertad negativa a lo verde. Ya está en la ley, yo ya. Hasta ahí llegué, ¿no? Me regreso al segundo, educación. Vean lo que les decía, tenemos un cuello de botella. Es decir, sí importa quiénes sean nuestros padres para que logremos cruzar la línea de secundaria a preparatoria superior. No importa quiénes son nuestros padres para que logremos secundaria. Es decir, hemos logrado movilidad absoluta hasta el nivel secundaria, no hemos logrado movilidad relativa en el paso de media superior a superior. ¿Qué necesitamos? Es muy claro el problema de desigualdad en calidad educativa que tenemos en México, y no es un problema únicamente de profesorado, es un problema mucho más estructural, que tiene que ver tanto con profesorado como con infraestructura. Pensemos en las escuelas Próspera, Oportunidad. ¿Cómo son esas escuelas? Son igualitas al colegio alemán de aquí de Tepe. ¿No? Bueno. Y eso no es un problema de profesorado, es un problema de infraestructura. Es decir, que tú vayas a una zona completamente aislada del país y tienes al niño en la escuela y le está dando el sol, pues obviamente que el niño no va a rendir igual. Por licencia del profesor. O sea,
Candilazo. ¿No? Entonces, digamos, eliminar todas esas desigualdades. No pensamos en el colegio alemán, o sea, pensemos en la primaria pública que esté en la delegación Benito Juárez, ¿no? Y esa versus las que están en Iguala, en las partes aledañas de Iguala Guerrero, ¿no? Y entonces empecemos a entender qué significa desigualdad. Entonces, tenemos que eliminar desigualdad, tenemos obviamente que incrementar niveles de calidad, pero si nosotros logramos eso, entonces el cuello de botella se va a sostener, pero por otras razones. ¿Por qué? Porque no vamos a ser capaces de cubrir la oferta. Hoy en día no somos capaces de cubrir la oferta, de cubrir la demanda. No somos capaces de cubrir la demanda por servicios educativos de superior, de educación superior, ¿no? Nos están cayendo todos los chavos en estas escuelitas privadas, universidades privadas, ¿no? Entonces, pero si nosotros mejoramos calidad, igualamos calidad, no va a importar quiénes sean nuestros padres, que nosotros vamos a llegar capacitados para pasar el examen de admisión de la UNAM. ¿Y qué va a hacer la UNAM? ¿Va a recibir a todos? No puede, ¿no? Entonces tenemos que ampliar nuestra cobertura en nivel superior. Y no nada más pensemos en el sistema universitario, pensemos en las técnicas, pensemos en todo esto, ¿no? ¿Cómo vamos a canalizar a toda esa población que vamos a equipar bien hasta nivel secundario? ¿No? Entonces ese cuello de botella lo tenemos que romper, pero cuando lo rompamos tenemos que estar preparados para cubrir toda la demanda que se nos va a venir encima. Y finalmente la parte de protección social, en el CEI hace, a la vez que la UNAM hacía su propuesta de sistema de protección universal, nosotros también hacíamos uno. Creo que tenemos nuestras diferencias, pero en general coincidimos tanto en la propuesta de la UNAM como la del centro. Y ahí, pensando en términos de movilidad social, te los pongo muy simple, por un ejemplo. Tenemos pensemos que hay, digamos, una muy buena parte de la población no tiene mecanismos de protección social formales, no tiene acceso a mecanismos de protección social formales. Entonces dicen, vamos a hacer un sistema universal. Pero incluso así seguimos teniendo problemas de desprotección. Entonces, esa población que no tiene acceso a mecanismos formales es más vulnerable. Pensemos quién es la casa, yo no estoy asegurado por el IMSS, mi papá se enferma de gravedad, es un choque adverso que puede acabar en gasto catastrófico, ¿no? Quiebras, o sea, acabas con el patrimonio de esa familia. ¿Quiénes lo pagan? Obviamente tú lo pagas como hogar, pero empiezas a cerrar llaves, ¿no? Empiezas a limitar tus opciones de inversión, afectas a tus hijos, ¿sí? Entonces la desventaja adquirida por el choque adverso, por una condición de salud no cubierta por el sistema, ese costo se lo trasladas a los hijos, lo heredas. Es decir, después de que me morí, de todos modos la tarjeta de crédito la tienen que pagar mis hijos, ¿no? El saldo de la tarjeta de crédito lo tienen que pagar mis hijos, aunque yo ya no estoy. Se heredan las deudas, ¿no? Entonces, por eso es importante el mecanismo de protección social, para que no transfiramos los choques adversos, no los heredemos, en términos de posibilidades de desarrollo para nosotros, ¿no? Ya me alargué mucho, pero bueno, muchas gracias y espero
ustedes saben, el espacio a los participantes para que hagan comentarios, observaciones, preguntas, afirmativas, y bueno, ¿quién empieza? Jorge. Muchas gracias, maestro. Hace rato decías, ¿no?, de que no querías espantar ni nada, pero hay que decir la realidad, ¿no? Del 80% de las personas que trabajan en este país reciben menos de 5 salarios mínimos, y eso da una condición pues muy difícil de implementar, ¿no? En el análisis que hacen con todos los datos que nos diste, lo hacen pues, yo creo que está muy bien. Solo tendría una observación que ¿qué tan válido es comparar a México con Chile? Sí, pero con Noruega, Dinamarca, Suecia, cuando ellos tienen obviamente unas desigualdades mucho menores a las de México, para ver su movilidad o no. Sí, obviamente, pero su desigualdad es mucho menor a la de nosotros, para ponerla en el mismo estrato, ¿no? Decías también de por qué teníamos estas condiciones en México y en otros países no. Bueno, yo también me preguntaría, ¿a quién le interesa que no alcancemos esos niveles de desarrollo, por lo menos un poquito mayores a los que tenemos? ¿Cuáles son esos intereses, tanto nacionales como extranjeros? Los países de Europa sabemos muy bien que sí lograron este bienestar, en particular estos países que están en los mejores niveles, porque hicieron algo con su educación, hicieron algo con sus políticas reales de bienestar. Ahorita yo creo que ya tienen algunos problemas, porque los jóvenes no quieren trabajar como lo hicieron sus padres, ¿no? Ahorita debe ser la relación entre padre e hijo. Pues uno muy arriba del piso. Sí. Y bueno, de tu modelo que estás proponiendo, pues yo lo he visto desde hace muchos años en las políticas de este país, sobre todo ya en los últimos 12 años, incluido con Peña Nieto, y pues nos dicen que sí, ¿no?, que todo va a tender a una mejor educación, a que haya atención universal en pensiones, en acceso a la salud, todo, pero realmente no se hace adecuadamente, y por supuesto que se requiere de un mayor presupuesto, pero bien focalizado. Ahí anotan lo de las transferencias, eso ya se hace. Y solo para terminar, primero se les daba a los hombres con los programas estos de antes, de Progresa, oportunidades. En Progresa se les daba a los hombres se lo gastaban, y luego se dieron cuenta que era mejor dárselo a las mujeres. También cuando se los daban a los hombres, se los daban a los hijos varones, y luego ya obligaron a que fuera mejor a las niñas, para que ellas accedieran a la educación y ir rompiendo esas brechas. Yo creo que faltan muchas cosas, por supuesto, pero se están intentando. Y bueno, pues muchas gracias por esto. ¿Contesto? Si quieres hacer una Entonces me lo tarjetito. ¿Cómo te llamas? Jorge. Alejandro. Gracias por la plática, muy interesante. Yo considero que obviamente no tienes los datos, pero se habló, digamos, de una etapa en la historia de México, digamos, en que, aunque sea instintivamente, hay mucha movilidad social. Por las etapas de crecimiento económico, de la industrialización, de la migración del campo a la ciudad. Bueno, esta universidad mismo pues, fue de alguna manera un mosaico muy claro de movilidad social, ¿no? Mis compañeros, ahí sí la mayoría, no, cuando yo estudié, sus padres no tenían licenciaturas, ni doctorados, ni tenían muchos ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no puedes hacer encuestas ¿no?, hacia atrás, ni remotamente, o se podría, pero puede más. Pero yo creo que desde tu percepción, ¿sí?, en ese sentido, hasta donde alcanzas y que conoces el tema, ya has evidentemente revisado la literatura al respecto,
¿sí? Digamos, si pudiéramos generar una especie de índice de movilidad social, o no sé si existe, a lo mejor ya alguien lo generó, ¿no? Hemos sufrido, digamos, ¿no? Una baja, ¿no? En términos de la movilidad, social, ¿no? Las sociedades más tradicionales, la movilidad social no existe, ¿no? La sociedad de castas en la India, totalmente, ¿no? En estancos, etcétera, pues es una sociedad con cero movilidad como tal. ¿Cómo verías tú en esa perspectiva, ¿sí? ¿no? Los cambios que se han generado en la movilidad social en México, pues digamos en los últimos 50, 60 años? Jaime, ¿no? Movilidad. Igual la plática muy interesante, es algo que además interesante preocupa en realidad, ¿no? Un poco como mexicana, pero sobre todo también por ser mujer, definitivamente preocupa. Creo que son múltiples los factores, ¿no? Que mencionan en relación a las desigualdades que hay de acuerdo a género. ¿Cuáles serían las recomendaciones que haría al respecto? Son muchos, pero entiendo que no se pueden atacar quizá todos. ¿Cuáles serían los elementos prioritarios que podrían tener un efecto mayor para reducir esa desigualdad? ¿Quieres ahí cerramos? Okay. Bueno, el caso de desigualdad, de hecho, es a propósito. O sea, lo que tú estás mostrando es efectivo, lo que tú quieres mostrar efectivamente es lo que justamente quieres mostrar es que los contextos son distintos, ¿no? Y donde tienes menores desigualdades se dan tasas de persistencia en la base menores, ¿no? Es a propósito, ¿no? Dicho eso, también que lo digas, es decir, son desigualdades distintas, sí son desigualdades distintas, y porque sí encontramos esa regularidad en la correlación, ¿no? Sí, mayor desigualdad, menor movilidad. En la parte de las famosas recetas, ¿no? Que dices, pues aquí llevamos años, nos han recetado durante años y nada más nada, ¿no? Y te referiste en particular al tema de focalización. De hecho, o sea, no lo hice explícito, pero en realidad lo que está aquí detrás es un planteamiento de sistemas nacionales, donde la focalización tiene sentido en ese contexto. Es decir, tú tienes sistemas nacionales y focalizaciones muy particulares para hacer ciertas cosas muy puntuales. Tú no puedes concentrar tu política pública en la focalización, o sea, la focalización total nos está mostrando que no reditúa, ¿no? Entonces, cuando hablamos esto de educación, estamos hablando de sistemas nacionales. Cuando estamos hablando de protección social, estamos hablando de sistemas nacionales, ¿no? Y simplemente las focalizaciones son, por ejemplo, si vas a cobrar un IVA, tu focalización debería garantizarte que retribuyas a la parte más baja de la distribución con el pago del IVA, algún mecanismo de o sea, que no te lo permite el sistema nacional. O sea, ahí es cuando la focalización. Yo no estoy en contra de la focalización, pero tampoco estoy a favor de que únicamente se focalice. Y obviamente cuando tú presentas ese tipo de recetas, la nuestra no es más receta, es decir, miren, aquí están los problemas y tenemos que atacar estas dimensiones, ¿no? Y que son mucho más. Y conforme vamos avanzando vamos a ver que son mucho más y mucho más profundas. Pero una cosa que de hecho es muy importante recuperar, y que fue una crítica que nos hizo David Ibarra, es que no estamos hablando de la parte de la demanda. En el informe no tocamos el lado de la demanda, y tiene mucha razón. Es decir, para caricaturizarlo es toda esta oferta que estás generando, ¿quién la va a cachar? ¿No? Los niños que estás invirtiendo y esos rompimientos de cuellos de botella en educación que estás logrando, ¿no? Y estos sistemas universitarios de protección social para no heredar deudas, que los cachan. Y esta es un lado de la demanda, ¿no? Y ahí, digamos, si regresamos al tema de lo que ha pasado en los últimos años, pues ya lo vimos con los datos del ENIC, ¿no? O sea, una economía completamente restringida. Yo ya no sé si tenemos potencial de crecimiento o no, creo que sí,
creo que tenemos potencial de crecimiento, pero no estamos aplicando medidas que generen ese crecimiento. Ahora, ese crecimiento no va a ser sostenible si no solucionas el otro lado tampoco. Es decir, no hemos construido el círculo virtuoso. ¿Me decías algo de la LENIC, no? ¿Me mencionaste algo de LENIC? ¿De los quintiles? Sí, no, que estaba viendo lo que hacerlo un quintil se veía muy bien la diferencia con el último quintil, y solo que, pues sí, los ricos son un poco menos ricos que antes, que hace 30 años, pero los que quedaron son mucho más ricos que antes. Eso es importante decirlo porque cuando hablamos de ricos, en algún momento dije, estoy hablando de movilidad relativa y no de movilidad absoluta. O sea, tiene razón, son ricos relativos, pero en realidad, o sea, si nosotros desagregamos el quintil más alto, a lo mejor está inflado ese promedio, ¿no? Entonces ahí ya tenemos de hecho otro México, ¿no? Y entonces los que están dentro del, o sea, el quintil más alto en México, ¿quiénes son? Nosotros estamos aquí. No, nosotros estamos más arriba. Es una desgracia. Estamos más arriba. O sea, sí estamos en el quintil más alto, pero no estamos, si tú desagregas, te vas a encontrar en la parte de arriba. No, estamos así. No, sí, o sea, nosotros estamos en una exposición itinerante de movilidad social, y entonces les mandábamos los datos de los quintiles a las diseñadoras y decían, eso no es México. Eso es México. No, pues ¿cómo los ricos van a tener esos ingresos? Es que no son ricos. Y la clase media, ahí está. La clase media absoluta, ahí está, en el quintil más alto. ¿No? Como dices, sí es dramático. Sí es dramático. ¿No? Lo de los salarios. O sea, si yo estoy proponiendo que un objetivo de este país es que haya movilidad, es decir, que haya mayor fluidez, yo lo primero que tengo que hacer es tomo mi distribución y tengo que empujar a la derecha a la parte de abajo para acercarlos, para que entonces ya me digas que sí se vale compararnos contra Suecia, ¿no? Porque yo les pongo una foto que tengo por aquí y les pongo cuando les dije esto del juego de las sillas, ¿no? Entonces yo les pongo dos fotos, una que es parte de nuestra exposición, una de Suecia y una de México, donde se supone que la de México son los pobres en México, o sea, la base de los están en la base de la distribución, y en Suecia los están en la base de la distribución. O sea, esa es la comparación absoluta en términos de bases. Y de hecho la mexicana es muy optimista porque tiene pared. Y tiene, o sea, sí, tiene pared, ahí y tiene concreto. Pero digamos, de todos modos el contraste es brutal. Entonces, ¿de dónde está partiendo el sueco? ¿Y de dónde está partiendo el mexicano? ¿Cuál es la distancia que tiene que recorrer el mexicano? ¿Cuál es la distancia que tiene que recorrer el sueco? ¿No? Y estamos hablando de vivienda, pero podemos hablar de educación, donde el de la base en la distribución sueca se está educando, y donde, si es que se está educando el de la base de la distribución mexicana. Estamos hablando de cómo la desigualdad en oportunidades se está realizando en desigualdad socioeconómica, ¿no? Si el Gini no es que nos haya caído del cielo, lo construimos. Movilidad de largo plazo es importante, y es muy importante esta parte de movilidad absoluta versus movilidad relativa, es decir, siempre hacer esa diferenciación. De hecho, cuando tuve la posibilidad de presentar esto a gente como David Ibarra, fue con invitación de Rolando Cordera, y Rolando hacía un recuento de esto que tú mencionabas, ¿no? La movilidad en México, el papel de la UNAM, ¿no? Todas estas cosas. La época postrevolucionaria y la movilidad. Yo la impresión que tengo es que ha habido, obviamente, movilidad absoluta. Y cuando me preguntan eso, o sea, sobre todo los jóvenes, ya cuando crecemos nos damos cuenta de muchas cosas porque ya recorrimos muchos años. Yo menos que algunos de ustedes, pero estamos ya que algunos. Pero el tema ahí es, me ha tocado con chavos que me dicen, es que antes vivíamos mejor que ahora.
¿Antes cuándo? ¿1930? O sea, como país, vivíamos mejor. Digo, no sé, yo no puedo regresarme en una máquina del tiempo y ver cómo vivía en 1930. Olvídense de que había Gran Depresión. Pero lo que sí sé es que la esperanza de vida en 1930 era de 37 años al nacer y hoy es de 75 años al nacer. Eso significa que la tasa de mortalidad en todas las edades era mucho mayor antes que ahora. O sea, si lo hacemos al nacer o a los 5 años, en todas estamos muy por encima de lo que pasaba antes, ¿no? Digamos, olvidémonos de PIB per cápita, ¿no? Vamos a un indicador de ese tipo, que es que es más sensible en términos sociales, ¿no? Mortalidad infantil. Pues no, hoy estamos mejor que hace 80 años. Entonces, hablando de movilidad absoluta. Canales para la movilidad, pues yo creo que más bien estás en el río y hemos ido acumulando mucha basura. Entonces la fluidez en el río, antes había barreras, pero pasaban gotas. Pero así como conforme iban pasando gotas, también se iba acumulando basura en donde estaban las piedras que estaban tapando la fluidez del río. Y las vamos acumulando. Lo que sí te puedo decir es que si nosotros tomamos los datos de la encuesta y dividimos por cohortes, las tasas de movilidad relativa son menores para las cohortes más jóvenes que para las cohortes mayores, ¿no? Es decir, hay menos opciones de movilidad hoy que hace 25 años, 25, 29, el cambio generacional, ¿no? Sí, en términos relativos, eso nos dicen los datos. ¿Sí? Más atrás no te sabría decir, pero sí existe esta percepción de que había más canales. Hay un estudio de Gregory Clark, historiador económico, no sé si han escuchado de él, está en UC Davis. Él hizo una serie de artículos de investigación con varios de sus autores y acaba de sacar un libro que se llama The Sun Also Rises, como la novela de Hemingway, pero no es Sun, sino que Sun es hijo. Y no es Rises de que sale el sol, sino desde que el niño crece. Rises. Él lo que hace, y es muy interesante, es en la parte alta de la distribución, él lo que trata de identificar es si en la parte alta de la distribución, si la parte de la distribución cambia o no cambia. Entonces, él lo que hace es, va a casos, por ejemplo, tipo Suecia, países de ese tipo, como Suecia, y como buen historiador económico, no tiene datos de ingreso, pero dice, vamos a seguir los apellidos. Sigue los apellidos. Y entonces él lo que se da cuenta es que eso nunca cambió ni va a cambiar. No importa la sociedad de la que estemos hablando. Es decir, los que mandan hoy siempre mandaron. O los que siempre han mandado siguen mandando. ¿No? Y eso es en la parte alta de la institución. Y finalmente, lo que tú me preguntabas, Natividad, de hecho estamos en el proceso de definir propuestas específicas, pero yo ahí te diría que vale la pena ver qué es lo que está haciendo ONU Mujeres en ese sentido. Hace 2 semanas estuve en una mesa con María de la Paz López Baraja. Ellos tienen mucho más información relativa a temas, pero yo lo que te diría es, en general, necesitamos políticas de discriminación positiva, pero con ventanilla de salida. Es decir, tú tienes que hacer reformas estructurales que te eliminen estas desigualdades de origen, pero mientras reconstruyes esa parte de igualdad, necesitas las políticas de discriminación positiva, con ventanilla de salida, es decir, no las puedes eternizar, ¿no? Porque si no se te vuelven un problema, desde mi perspectiva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.